Vamos a empezar recordando lo que habíamos visto la clase pasada. La clase pasada estuvo muy pesada porque hablamos de la conjugación del verbo y ese es el tema más complicado de la gramática del japonés, cómo se conjuga el verbo. Habíamos visto que los verbos se listan en una forma llamada forma de diccionario, que siempre terminan en u, y lo habíamos visto con una sección de la página. Habíamos visto que todos los verbos en japonés aparecen en el diccionario con una forma llamada forma de diccionario y que siempre termina en u, como todos estos que tenemos aquí. Y que todos estos verbos se clasifican en tres grupos, dependiendo de cómo formen su raíz. Los verbos del grupo uno, por ejemplo, asobu, que significa jugar, asobu, jugar, hacen su raíz cambiando la u por i, entonces la raíz me queda como asobi. Y esta raíz me va a servir para conjugar el verbo en las 4 primeras formas que lo estamos viendo, que son las 4 formas de formal. Bien, yo tengo el verbo en su forma de diccionario que termina en u. Si es del grupo uno, le cambio la u por i y obtengo la raíz, asobi. Y esa raíz me va a servir para conjugarlo en presente y pasado afirmativo y negativo formal. Asobi más, juego o jugaré. Asobi masen, no juego o no jugaré. Asobi mashita, jugué. Bien, asobi masen deshita, no jugué. Bien, asobi más, juego. Asobi masen, no juego. Asobi mashita, jugué. Asobi masen deshita, no jugué. Y eso es, hasta ahí nos habíamos quedado. La raíz tiene varios usos más. Por ejemplo, les podría adelantar que si le agregamos masho a la raíz que ya conocemos, lo que estoy diciendo es hagamos. Por ejemplo, asobi masho, juguemos. Por ejemplo, o que también me puede servir para formar el imperativo coloquial. Si yo le ordeno a alguien que juegue, asobi nasai, por ejemplo. Y también tiene otros usos más. Por ejemplo, si yo le agrego a la raíz tai, quiere decir querer. Asobi tai, ajá, quiero jugar. Asobi nagara, nagara significa mientras. Entonces, asobi nagara es mientras jugamos. Bien, y esos son los usos que tenemos hasta ahora de la raíz. La raíz es la primera forma intermedia que estamos viendo para poder obtener todas las demás formas. Y eso fue lo que vimos la clase pasada. Habíamos visto que si es del grupo uno, la raíz se cambia cambiando la U por I. Y vimos, bien, habíamos visto que los verbos del grupo uno cambian la U por I. Kau, kai, iku, iki, shinu, shini, asobu, asobi, nomu, nomi, wakaru, wakari. Si termina en su, ese su se transforma en shi. Hanasu, hanashi. Si termina en tsu, ese tsu se convierte en chi, entonces matsu, machi. Muy bien, eso es con los verbos del grupo uno. Con los verbos del grupo 2 era muchísimo más sencillo. Nada más teníamos que quitar ru, taberu, tabe, miru, mi, y ya con eso obteníamos la raíz. Y del grupo 3 nada más teníamos dos verbos. El verbo suru, hacer, que es un verbo muy importante porque yo lo utilizo para convertir en verbos a varios sustantivos, es decir, en crear verbos a partir de nombres de acciones, y el otro verbo que es kuru, que significa venir, y que ambos tienen raíz irregular. La raíz de suru es shi y la raíz de kuru es ki. Entonces, shimas, hago, kimas, vengo. Bien, y eso fue lo que vimos la clase pasada. La raíz me va a permitir formar estas cuatro presentaciones del verbo. Wakarimas, entiendo. Wakarimasen, no entiendo. Wakarimashita, entendí. Wakarimasen deshita, no entendí. Y eso es todo lo que vimos sobre el verbo la clase pasada. Obviamente este es un tema muy extenso y complicado, entonces les dije que íbamos a ir por partes, entonces eso es lo primero que estamos viendo, la raíz y las cuatro formas. Bien, entonces como es un tema muy importante y va a aparecer de ahora en adelante siempre, porque el verbo es la parte más importante del enunciado, vamos a seguirlo repasando. Bien, entonces vamos a realizar estos ejercicios. Son verbos que ya vimos y sí, es un poco repetitivo, pero recuerden que ese es el chiste. Entre más repitamos, más se va a quedar fijo en nuestra memoria y eso va a hacer que pase a la memoria a largo plazo y ya cuando el conocimiento pasa a la memoria a largo plazo es que ya podemos hablar de aprendizaje. Muy bien, entonces aquí tenemos 7 verbos. Comer, escuchar, beber, hablar, leer
ver, hacer y estudiar. Bien, aquí si se fijan, estos 7 verbos están en su forma de diccionario, todos terminan en U. Y vamos a saber a qué grupo pertenece un verbo porque justo a la derecha viene en números romanos, con 1, con 2 y con 3, a qué grupo pertenecen. Por ejemplo, taber es un verbo del grupo 2. Entonces, ¿cómo va a formar su raíz? Bien, taberu, su raíz sería tabe. Bien, kiku es un verbo del grupo 1, entonces su raíz se va a formar cambiando esta u por i. Entonces va a ser kiki. Bien, nomu es un verbo del grupo 1, entonces cambiamos la u por i. Entonces, nomi. Bien, hanas es un verbo del grupo 1, entonces cambiamos la u por i, pero como no existe si, tenemos que cambiarlo por shi. Entonces, hanas, hanashi. Bien, yomu termina en U, es un verbo del grupo 1, cambiamos la U por U, entonces me queda yomi. Bien, mir es un verbo del grupo 2, entonces los verbos del grupo 2 son los más sencillos de todos, nada más quitamos suru. Entonces, mir, mi. Bien, suru es verbo irregular, su raíz es shi. Y aquí tenemos benkyo suru, que es el mismo verbo suru, pero que antes tiene benkyo. Benkyo quiere decir estudio. Benkyo suru es estudiar, literalmente hacer el estudio. Entonces, la raíz de benkyo suru es benkyo shi, porque suru es un verbo irregular, su raíz es shi. Muy bien, entonces vamos a hacer este ejercicio. Voy a pedirle a un voluntario que primero me ayude a sacar las formas de presente formal, es decir, las formas que terminan en mas, M-A-S-U. Bien, ¿algún voluntario? Bien, sí, Rocío. Entonces voy a poner la grabación y después del VIP tienes que decir la forma en presente formal, como va a decir en el ejemplo. Entonces voy a poner el ejemplo y todo el mundo también lo va a hacer en su casa. Aunque no estén participando ustedes, háganlo con el micrófono apagado. Recuerden que esto es para que nos quede todavía más fijo en la memoria. Muy bien, entonces vamos a escuchar. 食べる、食べます、 Bien, taberu, tabemas. Ajá. Bien, taberu es un verbo del grupo 2, entonces quitamos ru y agregamos masa. Muy bien, entonces ahora ese fue el ejemplo. 1、 Ok. 聞く、 Kikimas. Perfecto. 聞きます。2、飲む、 Nomimas. 飲みます。 Perfecto. 3、話す、 Hanashimas. 話します。 Perfecto. 4、読む、 Yomimas. 読みます。 Perfecto. 5、見る、 Mimas. 見ます。 ¿Cómo es la pronunciación de los verbos que terminan en mas? La primera es baja y todas las demás son altas hasta ma, entonces lo que suena fuerte, fuerte es el ma. Entonces, mi más. Ok. Bien. Ahora después va a decir suru, hacer. 6、する、 Shimas. します。 Si más. Igual el acento es como mi más. Lo que suena fuerte es el ma. Mi Mima. más. Si más. 7、勉強する、 Benkyo shimas. 勉強します。 Bien, perfecto. Muy bien. Entonces, súper sencillo, súper sencillo. Ustedes, de hecho, la clase pasada, si no entraron, les sugeriría que vieran la grabación. Hicimos ejercicios con tarjetas, entonces lo hicimos tantas veces que ustedes ya lo hicieron de manera natural, ya sacaban la regla en automático. Eso también es algo que tenemos que desarrollar. Además de aprender conocimiento bancario, es decir, aprendernos datos, por ejemplo, comer es tabero, eso es conocimiento bancario, o sea, es un dato que almaceno yo en el disco duro. Además de eso, que sería mi cerebro, además de eso, la otra cosa que tenemos que lograr es una habilidad, que es eh, que nuestro cerebro entienda el mecanismo de una regla y la aplique de manera natural.
Por eso somos tan repetitivos también con las tarjetas. Las tarjetas es para que el cerebro aprenda una habilidad, en este caso conjugar, es decir, internalizar la regla para que cuando yo tenga nueva información, yo ya la procese. Entonces, eso es básicamente lo que estamos haciendo, aprender cosas, aprender datos y desarrollar habilidades. Entonces, aquí ustedes ya lo hacen de manera natural. Taberu, tabemas, kiku, kikimas, nomu, nomimas, hanasu, hanashimasu, yomu, yomimasu, miru, mimasu, suru, shimasu, benkyou suru, benkyou shimasu. Bien, muy bien. Entonces, ahora voy a pedirle a otra persona que sea voluntaria para que haga lo mismo, pero ahora con los verbos en negativo. Es decir, en lugar de decir más, al final del verbo van a decir masen. Y va a ser lo mismo, sacarle raíz y agregarle masen. Bien, ¿algún voluntario? Además de Rocío, que ya participó. Bien, sí, Jovel. Entonces, vas a decir la forma masen después del bip. 食べる、食べません、 Bien, como en el ejemplo. Taberu, tabemasen. Taberu es la forma de diccionario. Tabemasen es no como. Bien, entonces el que sigue es, ¿cómo diría no escucho? 1、聞く、聞きます。聞きません。聞きません。 Bien, 2、飲む、飲みません。飲みません。 bien, muy bien. 3、話す、話しません。 Muy bien. 話しません。4、読む、読みません。 Sí, yomimasen. Muy bien, pero recuerden que la Y suena igual que la I, entonces no van a decir es yomimasen, sino yomimasen. Recuerden que la Y suena como I. 読みません。5、見る、見ません。見ません。 Sí. Bien, también recuerden que el acento está en el ma, entonces es mimasen. Ujú. 6、する、しません。 Bien, shimasen, porque aquí es del grupo 3 y del grupo 3 es irregular. Entonces, su raíz de suru es shi, entonces shimasen, no hago. Bien, y el último va a decir cómo sería entonces no estudio. 7、勉強する、勉強しません。勉強しません。 Perfecto, muy bien. Entonces, 食べる、 ya aprendimos Tab- cómo decir las formas más y la forma masen a partir de la forma del diccionario. Y este es el tema más complicado que hemos visto hasta el momento. Bien, ahora vamos a ver uno, 2, 3, 5 verbos más con lo mismo. Muy bien, en este caso estos verbos, estos 3 primeros verbos son de dirección. Ajá. Iku, ir, kaeru, volver a casa. Kuru, venir. Bien, okiru, pararse de la cama. Neru, dormir. Bien, entonces vamos a decir lo mismo. Bien, otra persona voluntaria además de Rocío y Jovel. Bien, sí, Gastón. Muy bien. Entonces, primero vamos a sacar la forma más. Entonces, recuerden, si es del grupo 1, cambiamos la U por I. Si es del grupo 2, quitamos yu. Y si es del grupo 3, como es el caso del verbo 10, es irregular. La raíz de kuru es ki. Muy bien, entonces vas a contestar después del bip. 8、行く、行きます。 Ikimas, exactamente. 行きます。9、帰る、帰ります。帰ります。 Muy bien. 10、来る、来ます。来ます。 Muy bien. 11、起きる、起きます。起きます。12、寝る、寝ます。寝ます。 Perfecto. Muy bien. Bueno, y así haríamos también lo mismo con
las formas en negativo, pero para ahorrar tiempo las decimos de una vez. Bien, no voy, ikimasen. No me regreso a la casa, kaerimasen. No vengo, kimasen. No me paro, okimasen. No me duermo, nemasen. Muy bien. Bien, este ejercicio, ¿cómo lo vamos a resolver? Bien, yo les voy a hacer una pregunta. Aquí, por ejemplo, dice, hon no yomimasu ka? Ajá, hon no yomimasu ka? El punto 1. Bien, hon es libro, ajá, yomimasu es leer, entonces hon no yomimasu ka? Ajá, ¿qué quiere decir? Bien, lees libros, ajá, lees libros. Recuerden que estas formas no tienen marca de persona. Yomimas, ajá, yomimas puede ser yo leo, tú lees, él lee, nosotros leemos, ustedes leen, ellos leen. Es una pregunta y generalmente cuando hago preguntas el sujeto eres tú o ustedes. Entonces, hono yomimas ka, ajá, lo traduzco como hon es libro. Entonces, hono yomimas ka. Recuerden que la partícula o marca el objeto directo, que es la palabra anterior. Entonces, hono yomimasu ka, ajá, quiere decir, ¿Lees libros? ajá, ¿lees libros? Ajá, y es una pregunta cerrada. Las preguntas cerradas son las que se contestan con sí o no. ¿Lees libros? Sí, no. Bien, no es una pregunta abierta. Para que una pregunta sea abierta, tiene que tener una palabra interrogativa, como qué, quién, cómo, cuándo, dónde, a dónde, cuál, cuánto y cuán. Si tiene palabra interrogativa, entonces ahí sí es pregunta abierta. Me van a contestar con otras cosas. Si yo digo, ¿qué lees? Esa es una pregunta abierta, pero ahí tendría que poner Nani o yomimasu ka, donde dice hon, tendría que poner ¿qué? Nani o yomimasu ka, ajá, ¿qué lees? Pero esta es una pregunta cerrada. ¿Lees libros? Bien, la segunda, sports o shimasu ka, ajá, sports, del inglés sports, deportes, sports o shimasu ka, ¿qué quiere decir? Shimasu es el verbo hacer. ¿Haces deportes? Ajá, ¿haces deporte? La pregunta 3 dice, Zachi o yomimasu ka? Zachi o yomimasu ka? Yomimas es leer, Zachi es revista. Bien, entonces, Zachi o yomimasu ka? ¿Qué quiere decir? ¿Qué revistas lees? ¿Les revistas? Ajá, ¿lees revistas? Ajá. Si yo quiero preguntar, ¿qué revistas lees? Yo tengo que usar una palabra interrogativa, que es donna, ajá, que significa de qué tipo. Entonces, para preguntar qué tipo de revistas lees o qué revistas lees, tendría que decir, ¿donna zashi o yomimasu ka? ¿Donna zashi? ¿Qué tipo de revistas? Yomimasu ka lees. Pero eso todavía no lo vemos. Esta es pregunta cerrada. ¿Lees revistas? Bien, y ahora la 4. Ajá. Konbini ni ikimasu ka? Konbini. Ajá. ¿Alguien sabe qué es? Es como tienda de convenio, ¿no? Como un Oxxo, un Sí. 7-Eleven. Exactamente, son lo que se llaman tiendas de conveniencia, como los Oxxos o los 7-Eleven, perfecto, muy bien. Que en Japón existe también el 7-Eleven, ajá, 7-Eleven se llama. Muy bien, entonces, konbini ni ikimasu ka. Bien, ikimasu es el verbo ir, y si recuerdan, los verbos de dirección marcan hacia dónde se va con la partícula e o con la partícula ni. Bien, konbini ni ikimasu ka, ¿qué quiere decir? Vas a la Vas a tienda. la tienda. ¿Vas a la tienda? Vas Sí. al Oxxo. Konbini ni ikimasu ka. Ajá, vas a la tienda de conveniencia. Muy bien. Y es pregunta cerrada, se contesta con sí o no, pero nosotros vamos a dificultar un poco más la respuesta. Vamos a agregar ahora la periodicidad, es decir, qué tanto vamos, y para eso vamos a utilizar adverbios. Bien, ¿qué es un adverbio? Un adverbio es un modo que dice de qué manera hacemos un verbo. ¿Sí? Así como los adjetivos son palabras que me dicen características del sustantivo, feo, barato, bonito, caro, etcétera. Los adverbios lo que hacen es decir la manera en la que se hace un verbo, seguido, nunca, frecuentemente, rara vez. Esos son los adverbios. Muy bien. Entonces vamos a ver, hoy a ver adverbios de frecuencia, que también es uno de los temas del examen oficial nivel más básico. Y vamos a ver estos 5 adverbios de frecuencia. Bien, tenemos aquí mainichi. Mai significa cada, nichi significa día. Entonces, mainichi, cada día, o sea, literalmente diario, diario, o sea, cada día. Bien, después, yok quiere decir bien, bien, pero también significa seguido, seguido. Tokidoki ya lo habíamos visto. ¿Alguien recuerda qué es? A veces. A veces, perfecto. Ya, aquí tenemos amari, que significa no mucho. Y aquí tenemos zen, zen,
que significa en absoluto, pero en este caso lo vamos a traducir como nunca. Bien, literalmente la mejor traducción de esta palabra zen zen es en absoluto, pero lo vamos a traducir como nunca. Muy bien, si yo contesto que sí, puedo decir diario, seguido o a veces. Y si yo contesto que no, voy a decir no mucho o nunca. Ajá. Por ejemplo, bien, otra persona voluntaria. Bien, sí, Gerardo. Bien, por ejemplo, y esto es con información real de ustedes. Ustedes van a decidir qué me van a contestar. Entonces, yo voy a empezar diciendo tú. En japonés, ¿cómo se dice tú? Con el nombre. Entonces, Gerardo-san. Ujú. Y eso, literalmente dije señor Gerardo, y eso lo voy a traducir como tú, porque recuerden que la forma más común de decir tú en japonés es con el nombre. Entonces, Gerardo-san wa hon no yomimasu ka? Gerardo, ¿tú lees libros? Y tú me vas a decir, sí, no, ¿qué tan seguido? Y luego el verbo. Si dices hi, vas a decir alguno de estos tres adverbios, la raíz y su forma más. Y si dices que no, entonces vas a decir ie, alguna de estas dos palabras para no mucho o nunca, y luego la raíz del verbo con más en. Entonces te pregunto otra vez. Ajá. Gerardo-san wa hon no yomimasu ka? Ie amari yomimasen. Exactamente, muy bien, perfecto. Ie amari yomimasen. Ajá. No, casi nunca leo. No, rara vez leo. No, prácticamente nunca leo. Muy bien. Entonces tú mismo, Gerardo-san wa spotsu o shimasu ka? Hai, tokidoki shimasu. Perfecto. Muy bien, exactamente. Contestó muy bien. Hai, tokidoki shimasu. Sí, a veces hago. Ajá, sí, a veces hago. Perfecto. Muy bien. Ahora te voy a hacer la pregunta 3. Gerardo-san wa zashi o yomimasu ka? Ie amari yomimasen. Perfecto. Muy bien. No, casi nunca lee. Y ahora la última pregunta. Gerardo-san wa konbini ni ikimasu ka? Hai, yoku ikimasu. Perfecto, muy bien. Hai, yoku ikimasu. Sí, voy seguido. Sí, hai, yoku ikimasu. Perfecto, muy bien. Entonces, ustedes también ya pueden agregar esto a enunciados que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, yo diario como pan. Ajá. Watashi wa mainichi pan no tabemasu, por ejemplo. Muy bien. El adverbio, como lo que está modificando es el verbo, se suele poner antes del verbo. Mainichi yomimasu, mainichi shimasu, mainichi yomimasu, mainichi ikimasu, por ejemplo. Muy bien. Entonces, esto era algo que nos faltó de la clase pasada. Entonces, tenemos aquí 4 enunciados más. Tenemos eiga o mimasu ka, ves películas, kohi o nomimasu ka, tomas café, bebes café, Nihon no ongaku o kikimasu ka? Bien, esa díganme ustedes qué quiere decir. Nihon no ongaku o kikimasu ka? Ongaku es música, entonces Nihon no ongaku o kikimasu ka? ¿Qué quiere ¿Escuchas decir? música japonesa? Exactamente, escuchas música japonesa literalmente. Música de Japón, objeto directo, ¿escuchas? Pregunta. Bien, y la 8. Asa gohan no tabemasu ka? Asa gohan, gohan, ya vimos que era arroz hervido, pero también se entiende como comida. Entonces, asa gohan es desayuno. Entonces, asa gohan no tabemasu ka? Ajá, desayunas. Muy bien, entonces voy a preguntarle a Rocío estas 4 preguntas y ella me va a decir la respuesta con adverbios de frecuencia. Muy bien, entonces la primera. Bien, Rocío-san, Rocío-san wa eiga o mimasu ka? Hai, tokidoki mimasu. Perfecto. Bien, ahora la 6. Rocío-san wa kohi o nomimasu ka? Ie sensen nomimasen. Ie, zenzen nomimasen. Sensen. Ok. Muy bien. Recuerden que las Z se lee como DS. Zenzen nomimasen. Muy bien. Entonces, ahora el enunciado 7 dice, bueno, yo pregunto, Rocío-san wa Nihon no ongaku o kikimasu ka? Hai, tokidoki kikimasu. Perfecto. Bien, y la última, Rocío-san wa asa gohan no tabemasu ka? Hai, mainichi tabemasu. Perfecto, muy bien, lo cual es muy sano, sí, hay que desayunar siempre. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver un tema que es muy simple, pero no sé si nos cueste trabajo. Bueno, hasta el momento hemos visto
tres tipos de verbos, ¿sí? Los verbos que necesitan la partícula o sea, verbos transitivos, los verbos que necesitan la partícula ni o sea, los verbos de dirección, el verbo suru, que es un verbo especial porque transforma sustantivos en verbos, y ahora vamos a ver un cuarto tipo de verbo, que es el verbo aru y el verbo iru. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo funciona este verbo. Bien, este verbo es especial. Muy bien, arimas, ¿cómo es su forma de diccionario de este verbo? Bien, en la página donde están todos los verbos que hay que aprender, tenemos aquí el verbo aru, que significa haber. Haber, pero también significa tener en algunos casos. Bien, el verbo aru es un verbo irregular. Es el primer verbo irregular que estamos viendo. Es irregular, pero todavía no vemos en dónde está lo irregular, entonces hasta el momento es como si no lo fuera. Muy bien, el verbo aru es un verbo del grupo 1, entonces su raíz la vamos a formar cambiando la U por I, entonces aru, ari. Bien, y sus cuatro formas que vamos a ver son arimas, hay, arimasen, no hay, arimashita, hubo, arimasen deshita, no hubo. Muy bien, es un verbo especial, tan especial que en español no lo podemos conjugar como yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. En español nada más tiene la forma de hay y ya, porque es un verbo especial. Muy bien, entonces este verbo significa haber, haber. Entonces, vamos a ver cómo se utiliza. Bien, su forma presente entonces es arimas. Entonces, aquí dice, sokoni nani ga arimasu ka? Bien, esta es una pregunta. Ahora yo les pregunto, recordando lo que les dije hace un momento, ¿esta pregunta es abierta o es cerrada? Abierta. Abierta. Muy bien. ¿Por qué es abierta? Porque pregunta qué hay. Sí, porque usted está utilizando la palabra interrogativa nani, que quiere decir qué. Entonces no se contesta con sí o no, se contesta con lo que pide la palabra interrogativa. Nani lo que pide es el nombre de cosas, o sea, sustantivos. Entonces, soko ni, soko, ya lo habíamos visto. Koko es aquí, soko es ahí, asoko es allá. Entonces, soko ni, bien, ni es una partícula que ya habíamos visto. Ni es una partícula que marca, en este caso, lugar. Bien, este es un verbo especial porque es un verbo de existencia. Y los verbos de existencia marcan el lugar en el que se está existiendo con la partícula ni, que es algo diferente a lo que ya habíamos visto. Los verbos que vimos la vez pasada, como tabemas, comer, no es un verbo de existencia. Entonces, el lugar donde se hace eso se marca con la partícula de. Pero si es un verbo de existencia, como es el caso de arimas, el lugar no se marca con de, se marca con la partícula ni. Y pues ahí empezamos con problemas, porque resulta que el verbo me dice qué partículas va a utilizar mi enunciado. El verbo es, y eso lo vieron en sus clases de español, lo que se llama el núcleo de la oración. El verbo es el que me va a decir qué tipo de elementos puedo meter yo en mi enunciado. Y el verbo es el que me va a decir qué partículas voy a utilizar en el enunciado. ¿Por qué? Porque el verbo es el núcleo de la oración. El verbo es el núcleo de todo lo que decimos. Por eso es la categoría de palabras más importante de todas, el verbo. Entonces, el verbo aquí es arimas y es el núcleo de la oración. Y ese núcleo me dice, si vas a poner un lugar, ese lugar tiene que tener la partícula ni. Entonces, aquí dice, soko ni nani ga arimasu ka? Bien, ga también es una partícula que no habíamos visto. Bien, ga lo que está marcando es el sujeto. Entonces, nani ga arimasu ka, así solito si ignoramos el soko ni, quiere decir que hay, que hay. Ga marca el sujeto y no lo habíamos visto porque todavía no había salido. ¿Por qué? Porque la partícula que habíamos visto que yo les dije que marcaba el sujeto era la partícula wa, en realidad lo que está marcando es otra cosa que se llama tema. En japonés hay una partícula para el tema y la partícula del tema se come a la partícula de sujeto porque muchas veces coincide. Entonces, si yo digo watashi wa Alejandro des, también lo puedo decir watashi ga Alejandro des, también lo puedo decir, pero como el tema está por encima del sujeto, entonces
la partícula ga fue comida por la partícula wa. Entonces, por eso digo, watashi wa Alejandro des. Si yo veo ahí un wa, es que ahí había un ga que se comió el wa. Esto ya es muy complicado y puede que nos perdamos un poco, pero con el tiempo lo vamos a entender de manera más natural. Muy bien, entonces ga marca el sujeto, ni marca el lugar. Entonces, este verbo tiene un modelo. Lugar ni cosa ga arimas. Y lo vamos a entender así por el momento. Bien, entonces, soko ni nani ga arimasu ka? Ahí, ¿qué hay? Y la respuesta es, koko ni denwa ga arimasu. O sea, bien, ¿quién me dice? Aquí hay un teléfono. Aquí hay un teléfono. Aquí hay un teléfono. Perfecto, muy bien. Entonces, este es el modelo del verbo arimas. Lugar ni cosa ga arimas. Entonces, si yo quiero decir que hay algo, el lugar lo marco con ni y la cosa la marco con ga. Muy bien. Luego tenemos koko ni, o sea, en aquí, nani ga, que, arimasu ka, hay. Bien, y tenemos aquí el mismo modelo. Cuando tenemos el verbo arimas, que es hay, lo que hay lo marcamos con ga y el lugar lo marcamos con i. Koko ni es aquí. Nani es qué. Entonces, koko ni nani ga arimasu ka? Y después va a ser la misma pregunta, pero con asoko, que quiere decir allá. Bien, entonces, ¿qué significa? Soko ni terebi ga arimasu. Ahí hay una televisión. Después, asoko ni nani ga arimasu ka? Allá que hay. Asoko ni beddo ga arimasu. Allá hay una tele. Muy bien, entonces vamos a escuchar estas 3 preguntas y sus respuestas. そこに何がありますか？ここに電話があります。ここに何がありますか？そこにテレビがあります。あそこに何がありますか？あそこにベッドがあります。 Conoje ya. Bien, cono, ya lo habíamos visto. Cono, este, sonó, ese, no, aquel. Entonces, conoje ya. Ya es habitación, o como decimos aquí normalmente, cuarto. Entonces, conoje ya, este cuarto. Conoje ya ni en este cuarto. Wa. Bien, aquí es donde también está algo raro. ¿Por qué aparece una partícula wa ahí? Bien, lo que les dije hace un momento es que la partícula wa lo que marca es el tema. Y el tema puede ser el sujeto, pero también puede ser otra cosa. En este caso, el tema es el lugar. Entonces, la partícula wa no se puede comer a la partícula ni. Entonces, aparecen juntas. Entonces, konohe ya ni wa, literalmente es, wa, les había dicho que lo íbamos a decir como hablando de, porque es una manera muy explícita de decir cuál es el tema. Entonces, hablando de en esta habitación, wa aquí me está diciendo que lo importante de esta pregunta es el lugar. Bien, entonces, konohe ya ni wa, hablando de en esta habitación, nani ga arimasu ka? ¿Qué hay? 電話とテレビとベッドがあります。 Bien, hay un teléfono y una tele y una cama. Bien, y si se fijan, estos 3 sustantivos funcionan como un solo bloque y todo está siendo marcado por la partícula ga. La partícula to lo que hace es unirme un sustantivo con el que sigue. Bien, entonces voy a poner toda la grabación y como está muy sencillo, todo el mundo va a entenderlo. そこに何がありますか？ここに電話があります。ここに何がありますか？そこにテレビがあります。あそこに何がありますか？あそこにベッドがあります。この部屋には何がありますか？電話とテレビとベッドがあります。 Bien, entonces aquí estamos utilizando un verbo especial, es el verbo haber. Incluso en español es especial porque, como les dije, nada más tiene una forma, ¿sí? Hay, ¿sí? No, yo no puedo decir yo hay, tú hay, eso no existe. Bien, pero también les dije que arimas también se puede traducir como tener, y ahí sí lo puedo traducir como personas. Si yo, por ejemplo, digo, watashi wa terebi ga arimasu. ¿Qué dije? Tengo una Tengo televisión. una tele. Tengo tele, exactamente. Literalmente lo que dije fue, hablando de mí,
tele hay. Eso es literalmente lo que dije, pero así es como se dice en japonés si tengo o no tengo algo. Entonces yo digo, watashi wa terebi ga arimasu. Ajá, yo tengo tele, por ejemplo. Muy bien. Y ahora vamos a complicar un poco más las cosas, porque en japonés hay dos verbos para traducir a ver. En japonés tienen un verbo para cuando lo que hay son cosas y hay un verbo para cuando lo que hay son personas o animales, lo cual a nosotros nos suena loquísimo, pero no es raro que idiomas diferencien entre cosas vivas y no vivas. Y más que vivas, en realidad se refiere a que se mueven. Entonces, para simplificar, vamos a decir que aru, arimas, es el verbo para cosas. Imas, que es el otro verbo, es el verbo para personas o animales. Así lo vamos a utilizar. Entonces, tenemos el otro verbo. Sí, arimas es haber para cosas y después tenemos imas, que es lo mismo, pero para personas y animales. Muy bien, entonces aquí dice, bien, voy a poner la grabación y ustedes me van a decir cómo se traduce. あそこに人がいます。 Bien, hito es persona o personas. Entonces, ¿aquí qué dice? Allá hay personas. Ajá, allá hay personas o allá hay una persona. Hito puede ser persona o personas. No se marca el plural, aunque puedo hacerlo. En este caso, yo podría, si yo quisiera indicar que son varias personas, asoko ni hitobito. Bien, hitobito. Hito es persona, hitobito, personas. Hay unos muy cuantos sustantivos que se pueden marcar que son plurales con repetición. Hito, persona. Hitobito, personas. Muy bien. Entonces, asoko ni hito ga imasu. Allá hay una persona o hay personas. La ilustración nos indica que hay personas. Muy bien. Después dice, 男の人と女の人がいます。 bien, otoko Hay era hombre. Ajá, y mujer, ¿no? Sí, exactamente. Otoko Ay, es hombre, onna es mujer. Otoko no hito es persona, hombre. Onna no hito es persona, mujer. En realidad todo eso lo podemos traducir como un hombre y esto y lo un podemos traducir como una mujer. Entonces, ¿cómo traducimos todo el enunciado otra vez? Hay un hombre y una mujer. Hay un hombre y una mujer. Muy bien, hay un hombre y una mujer. Y aquí también se pone un poco complicado porque este imas, así como arimas también lo podía traducir como tener, imas también lo puedo traducir como estar. ¿M? Estar. Entonces, si quisiera traducir esto como está, como estar, diría, están un hombre y una mujer, que es lo mismo que decir hay un hombre y una mujer. Muy bien. Después tenemos enunciados que de aquí ilustran cómo se utiliza el verbo imas para personas y animales. No digo seres vivos porque las plantas, como no se mueven, también se dicen con arimas. Muy bien. Entonces vamos a escuchar los enunciados y ustedes lo van a traducir. Pero primero vemos el vocabulario. Bien. Jidosha ya había salido, es automóvil. Neko, gato. Inu, perro. Perro. Bien. Kingyo, kin. Este kanji significa oro. Yo, este kanji, si se fijan, es un kanji pictográfico, es el kanji de un pescado. Entonces, kingyo es un pez dorado. Bien, niwatori, niwa literalmente significa jardín, tori significa este pájaro, niwatori significa gallos y gallinas, ¿sí? Gallos y gallinas. Hay una palabra para gallo y una palabra para gallina, pero que son mendori y ondori. Ahí hay otra palabra nueva que es naka, que ya había salido, si no me equivoco, significa adentro. Entonces, jidosha no naka, adentro del coche. Entonces, 1、自動車の中に人がいます。 Hay personas adentro del coche. perfecto, muy bien. Hay personas adentro de coche. Si se fijan, el orden es inverso al español. En español primero decimos el verbo, en este caso. Hay, después digo el sujeto, personas, después digo adentro de coche. Bien, entonces recuerden que en japonés el verbo va hasta el final. Muy bien, ahora el siguiente enunciado. 2、うちの前に犬と猫がいます。 Bien, mae, naka significa dentro, mae significa enfrente. Y es lo mismo, uchi es casa, entonces uchi no mae Ay, ni en
frente de casa. Entonces, Enfrente de ¿cómo lo la traduzco? casa. Sí, Hay un perro y un gato enfrente de la casa. perfecto. Bien. Uchi no mae ni en frente de casa. Inu to neko ga imasu. Ujú. Hay perros y gatos o un perro y un gato. No sabemos, porque en japonés no se marca. Bien, aquí, si se fijan, lo traduje como en frente. Ajá, mae, literalmente es frente. En español, la palabra enfrente se comió la preposición en, entonces aquí está también marcado. Ajá. Bueno, corresponde igual en japonés. Bien, la siguiente. 3、あそこに金魚がいます。 Allá hay un pez dorado. Allá hay un pez dorado. Muy bien. Y la 4. 4、あそこに鶏がいます。 Allá hay gallos y gallinas. Aquí dice, lección 4, ajá, hajimete no deto, ajá, la primera cita. Kaiwa, diálogo. Bien, y Mary va al centro. Sumimasen, ¿McDonald's wa doko desu ka? Esta es una pregunta abierta o cerrada. Abierta. Abierta. Ajá, Abierta. ¿por qué? Porque pregunta dónde. Porque viene una palabra interrogativa, que es doko, que es dónde. Bien, sumimasen, disculpe. McDonald's, ajá, McDonald's, ¿qué es? El McDonald's, ajá. Doko desu ka? Doko es una palabra interrogativa que quiere decir dónde. Entonces, ¿cómo traduzco todo esto? Sumimasen, McDonald's wa doko desu ka? Disculpe, ¿dónde está el McDonald's? Disculpe, ¿dónde está el Exactamente. McDonald's? Muy bien. Y le contesta, Shiranahito, un desconocido. Asoko ni hoteru ga arimasu ne. Bien, aquí, ¿cuál es el verbo? Arimas. Hay más. Arimas, ajá. ¿Qué quiere decir? A ver. A ver. Bien. Aquí tenemos una palabra que reconocemos muy fácil. Hoteru. Ajá. ¿Qué significa? Hotel. Hotel. Y la partícula ne significa verdad. Entonces, ¿cómo traduzco? Asoko ni hoteru ga arimasu ne. Allá hay un hotel. ¿no? Ahí hay un hotel. Allá hay un hotel, ¿no? Literalmente es, allá hay un hotel, ¿no? Pero en español normal diríamos, mira, allá hay un hotel. Ajá, allá hay un hotel. Asoko ni hoteru ga arimasu ne. Bien. McDonald's va. El McDonald's. Ah, no, hoteru no mae desu. Ajá, mae, lo vimos hace un momento. ¿Qué quiere decir mae? Enfrente. Frente. Frente. Enfrente. Muy bien. Entonces, McDonald's va. Ah, no, hoteru no mae desu. ¿Cómo se traduce? El McDonald's está adelante del hotel. Exactamente, sí. Allá hay un hotel. Mira, allá hay un hotel y el McDonald's está enfrente de ese hotel, de aquel hotel. Muy bien. Arigato gozaimasu. Ajá, gracias. Entonces vamos a escucharlo otra vez. 第4課。初めてのデート。会話。1。すみません。マクドナルドはどこですか？あそこにホテルがありますね。マクドナルドはあのホテルの前ですよ。ありがとうございます。 Bien, aquí le faltó un yo, que es una exclamación. Bien, después hay un segundo momento. Dice, en la tarde, en la casa de la familia anfitriona de Mary. Bien, si recuerdan en el diálogo anterior, se iban a ir hasta Kioto para tener la cita. Entonces ella regresa en la noche. Le avisó a la señora que no iba a regresar a cenar. Y aquí se encuentra al papá. La otra vez charló con la mamá, ahora habla con el papá, con Otosa, el papá. Muy bien, de la familia anfitriona. Entonces, primero vamos a ver cuál es el vocabulario nuevo. Muy bien. Ega, ya habíamos visto que es película. Bien. Aquí tenemos mi masen deshita. Masen deshita, si recuerdan, era la forma negativa pasada. Bien, mi mas es veo, mi masen es no veo, mi mashita es si vi, mi masen deshita es no vi. Bien, si se fijan aquí cómo está escrito con kanji, este kanji es un ojo con patas, ese es el kanji para ver. Miru, ver. Entonces, aquí estamos utilizando las formas del verbo ver. Bien, ver, miru, ya había salido, es un verbo del grupo 2. Que si tienen duda de cómo se conjuga, aquí aparece miru, 2, ver.
Si tienen duda de cómo se conjuga un verbo, se meten aquí en la página. Bien. Miru, la sílaba alta es mi. Es un verbo del grupo 2, entonces su raíz es mi. Y las 4 formas que estamos estudiando ahora es mimas, ver, veo, mimasen, no veo, mimashita, vi, mimasen deshita, no vi. Y después veremos mimasho, veamos, minasai, te ordeno que veas, mitai, quiero ver, minagara, mientras veo, por ejemplo. Muy bien, que son las formas que ya podemos decir porque ya sabemos la raíz. Y como es verbo del grupo 2, también podremos verlas de negativo, porque en los verbos del grupo 2 la raíz negativa es igual a la afirmativa, entonces también ya podremos decir minai, no veo, minakata, no vi, y otras, pero bueno, ya, eso lo vemos después. Entonces, aquí tenemos mimasen deshita. ¿Cómo traduciría entonces mimasen deshita? No vi. No vi. No vi, muy bien. Aquí tenemos una palabra interrogativa que ya había salido, que es do, que en la lección anterior habíamos visto, y les había dicho que se traduce como cómo, pero esa vez la tradujimos como ¿qué tal? Bien, aquí también la podemos traducir como ¿qué tal? Bien, y tenemos una palabra interrogativa nueva que es doshite. ¿Alguien de pura casualidad sabe qué significa doshite? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí tenemos otro adverbio nuevo que es taxan, mucho, o en este caso, muchos. Bien, otera, este o que habíamos visto como prefijo, les había dicho que significa honorable. Tera significa templo, templo. Bien, templo sintoísta. Como ustedes saben, la religión principal de Japón es el sintoísmo, que es una religión que cree que la naturaleza está habitada por dioses, entonces si hay una montaña, esa montaña tiene un dios, si hay un río, ese río tiene un dios que ellos llaman kami. Entonces hay dios de varias cosas en la naturaleza. Si han visto las películas de Ghibli, seguramente están muy familiarizados con ese concepto. Muy bien, entonces eso es lo que cree el sintoísmo. Entonces tienen sus dioses locales con las cosas de la naturaleza, más otros que son de otras cosas como el sol u otros entes. Pero bueno, no vamos a hablar de religión. Muy bien. Primero dice Tadaima, que quiere decir ya llegué. Después Oto-san le contesta Hokaeri nasai, que es bienvenida de vuelta a la casa. Y después le pregunta Eiga wa dou deshita ka? Bien, ya habíamos visto que Eiga es película. Do ya vimos que era como, pero también podríamos traducirlo como ¿qué tal? Y aquí tenemos deshita. Deshita es la forma pasada del verbo des, ambas en formal. Entonces, eiga wa dou deshita ka? Lo traducimos como ¿cómo estuvo la película? ¿Cómo estuvo la película o qué tal estuvo la película? Después dice mimasen deshita. Bien, mimasen deshita obviamente es un verbo, está en pasado y además está en negativo. Entonces, mimasen deshita significa no la vimos o no la vi. Después dice, Takeshi-san wa kimasen deshita. Bien, kimasen deshita está en el mismo caso de mimasen deshita. Mimasen deshita es no vi, kimasen deshita es no vino. Bien, Takeshi-san wa kimasen deshita. Bien, el señor Takeshi no vino. Entonces, mimasen deshita, no la vimos. Takeshi-san wa kimasen deshita. O sea, Takeshi-san no vino. Takeshi-san no vino. La dejaron Muy bien. plantada. La dejaron plantada, exactamente. Bien. Y entonces Oto-san con sorpresa dice, ¿Doshite desu ka? ¿Por qué? Y le dice Mary, bien, tú misma, Rocío, vas a ayudarme a traducir. Bien. Wakarimasen. Ese es entender, ¿no? Sí, wakarimasen es entender. Ok. Wakarimasen es no entiendo, pero también significa no sé. Entonces, wakarimasen, No sé. ¿qué es? No No. sé. No sé. Bien. Dakara, por eso. Hitori de. Bien, hitori. Si vemos cómo está escrito en kanji, aquí está uno y persona. Hitori quiere decir literalmente una persona. Hitori de quiere decir solito o solita. Bien, o sea, a modo de
una persona, ¿sí? De también se utiliza para utilizar como adverbio a ciertos sustantivos. Hitori es un sustantivo, una persona. Bueno, a modo de una persona, o sea, solita. Hitori de honja, honja, hon es libro, ya es el sufijo para tiendas. Entonces, honja ya había salido, es librería. Honja to ya vimos hace un momento que se traducía como Y bien. Otera, templo. templo. Ni es la partícula que se utiliza para marcar destino en los verbos de dirección, como es el caso de ikimashita. Bien, ikimashita es el verbo ir en pasado. Entonces, wakarimasen, dakara, hitori de honja to otera ni ikimashita. ¿Qué quiere decir? Una persona. Sí, hitori de lo traduzco como solita. Fui solita Ajá, a ikimashita una es el verbo ir en librería, pasado. Entonces, fui solita. Ajá. una ¿Cómo? librería y a un templo. Sí, bien. No sabemos si fue una o varias. Entonces, Oh, podríamos decir, no sé, por eso me fui solita a librerías y templos. Bien, y el padre le pregunta, ¿Hito ga takusan imashita ka? ¿Hito ga takusan imashita ka? Takusan es muchos. Entonces, ¿Hito ga takusan imashita ka? ¿Cómo lo traduzco? Bien, había mucha imashita. gente. Fueron muchas Ajá, personas. bien, imashita es el verbo imas, ajá, que es el verbo haber, pero Ajá. para personas y animales, y está en pasado. Entonces, ¿cómo traduzco esto? ¿Hito ga takusan imashita ka? Había mucha gente. Sí, había mucha gente, muy bien. En español, a veces preferimos el copretérito, eh, pero también podremos traducirlo tal cual como pasado. Hubo mucha gente, ajá, había mucha gente, bien, literalmente, persona, sujeto, muchas. Hubo, pregunta, y Mary le contesta, hi, o sea, sí. Después dice otra cosa, dice, otera de shashi no takusan torimashita. Bien, aquí el verbo es torimashita. Ajá, ¿en qué tiempo está? Pasado. Pasado. ¿Está en afirmativo o negativo? Afirmativo. Ajá, bien. Torimashita. Ajá, viene de toru, que significa agarrar, pero también significa tomar. De hecho, en otros países de Hispanoamérica dicen, ¿cómo que agarrar? Ajá, los seres humanos no tenemos garras, se dice tomar. Ajá. Bien, entonces, igual, lo podemos traducir literalmente como tomar. Bien, shashin es fotografía. Entonces, shashin no torimas significa tomar fotografías. Entonces, hay otera de marca lugar, cuando el verbo no es de existencia. Entonces, hay otera de shashi no takusan torimashita. ¿Cómo lo traduzco? Sí, tomé muchas fotos en el templo. Exactamente. Sí, tomé muchas fotos de los templos. Como les había comentado, Kioto tiene un montón de templos, entonces mm, probablemente fue a más de uno. Bien. Koen ni, koen es parque público, ¿sí? Koen, koen ni. Bien, si ignoramos el mo, diría koen ni ikimashita. Ajá, fui al jardín. La partícula mo, También. recuerdan que significaba también. Entonces, también a parque fui. Sí, Entonces, eh, también ¿cómo fui al traduzco? También fui al parque o también fui a parques. Bien, so desu ka? ¿En serio? Bien. Entonces, todo el mundo entendió el diálogo, ¿verdad? Sí, Bien, no sé si esto se está complicando demasiado o vamos bien. ¿Vamos bien? Sí, vamos Sí, bien. sí. Sí. El tema se supone que no es tan complicado. Arimas es para cosas y más es para personas y animales. En, en la parte anterior del diálogo apareció el verbo arimas cuando hablaba de dónde está el McDonald's. Y aquí utilizamos el verbo y más para hablar de las personas que había en la calle, que dijimos que había varias. Y estamos hablando del pasado, utilizamos desta, que es el verbo des en pasado, y también el pasado negativo, cuando aquí Mary dice, mimasen desta, no la vi, Takeshi-sama kimasen desta, no vino Takeshi. También está utilizando el pasado para hablar de que sí hizo. Fue solita a librerías y templos y tomó muchas fotos y también fue a un parque. Muy bien, entonces vamos a escuchar otra vez este diálogo y esta vez vamos a entender todo. ただいま。おかえりなさい。映画はどうでしたか？
見ませんでした。たけしさんは来ませんでした。え、どうしてですか？わかりません。だから、一人で本屋とお寺に行きました。人がたくさんいましたか？はい。お寺で写真をたくさん撮りました。公園にも行きました。そうですか。Bien, entonces nos centramos de lo que pasó con la cita de Mary. No llegó Takeshi-san. Muy bien. Entonces, después Takeshi le llama por teléfono para ver qué fue lo que pasó. Ajá, Jikan significa hora. Entonces, Ichiji quería decir una en punto. Pero si yo digo Ichiji-kan, lo que estoy diciendo es otra cosa, una hora de tiempo, o sea, 60 minutos. Ichiji es la una en punto. Ichiji-kan es una hora, o sea, 60 minutos. Moshi, Mary-san, señorita Mary. Ajá, y Mary le contesta, Takeshi-san. Señor Takeshi. Ajá. Kyo, kimasen deshita ne. Bien, kimasen deshita es un verbo. ¿Está en afirmativo o en pasado. negativo? Y en negativo. Sí, está en pasado. Y en En pasado y negativo. negativo. Bien. De hecho, tal cual kimasen deshita ya había salido, es el verbo venir. Entonces, ¿cómo digo? ¿Cómo traduzco? Kyo, kimasen deshita ne. Bien, kyo es hoy y ne lo traduzco como verdad. Entonces, kyo, kimasen deshita ne. No viniste hoy, ¿verdad? Así es la traducción literal. Bien, en español se dice viniste. Nunca vayan a decir veniste. Bien. Takeshi-san, kyo, kimasen deshita ne. Takeshi-san, hoy no viniste, ¿verdad? Lo cual es muy obvio, ¿no? La dejó plantada. Y Takeshi le dice, ikimashita yo. Ikimashita. Es un verbo en pasado. Es el verbo ir. Entonces, ¿cómo traduzco? Ikimashita yo. Sí fui. Sí fui. Sí fui. Bien, yo es exclamación. Entonces, ikimashita yo, sí fui. Mosubaga no mae de. Bien, nada más. Mosubaga no mae de. ¿Cómo lo traduzco? Mae, ¿qué quería decir? Enfrente. Enfrente. Entonces, Mosubaga no mae de. ¿Cómo lo traduzco? Nada más eso. Enfrente de Mosvaga. Enfrente de Mosubaga. Ichijikan machimashita. ¿Esperé una hora? Esperé una hora. Sí. Bien. Y Mary le dice, Mosubaga yanai desu yo. Bien. Yanai desu, ya habíamos visto que no es. Bien. Mosubaga yanai desu yo. No es en Mosubaga donde habíamos quedado. McDonald's desu yo. Era en McDonald's, exclamación. McDonald's, gomenasai. Bien, gomenasai es discúlpame, ya cuando se tiene mucha confianza. Bien, entonces esa es la explicación de qué sucedió. Bien, y aquí ella le llamó al celular, pero no contestó. Bien, en realidad esto de que la gente no llegue ya es raro porque existen los celulares. Al parecer, esta persona que no llegó olvidó el teléfono en su casa, lo cual es raro si vas a otra ciudad. Pero bueno, son detalles de los libros. Bien, vamos a escucharlo y vamos a entender todo lo que dice. 3、もしもし、メアリーさん？たけしさん。今日来ませんでしたね。行きましたよ。モスバーガーの前で1時間待ちました。モスバーガーじゃないですよ。マクドナルドですよ。マクドナルド？ごめんなさい。Bien, entonces ya no pudieron tener una cita y fue muy triste. Muy bien, entonces, ahora ya para irnos, porque la clase sí estuvo un poco pesada, vamos a ver un poco de japonés coloquial. Bien, hubo otras cosas que ya no entramos más a detalle. Por ejemplo, en los enunciados que vimos, habíamos visto naka, que significa adentro, y habíamos visto mae, que significa enfrente. Bien, en japonés, la posición de las cosas se utilizan con estas palabras, con la partícula no, y antes el punto de referencia. Entonces, tal lugar no es arriba de, lugar no está es abajo de. Bien, ue arriba, está abajo, migi derecha, hitari izquierda, naka adentro, soto afuera, soba al lado, yoko costado, tonari junto,
Mae, enfrente, ushiro, atrás, muko, atravesando, aida, en medio. Y todos utilizan la partícula no, que en español traducimos como de. Entonces sí hay una correspondencia entre un idioma y otro, en casi todas. Pero eso lo vemos a detalle, con un poco más de detalle en la siguiente clase. Y también nosotros ya vimos varias palabras interrogativas. Nani significa qué, dare o donata significa quién, itsu todavía no sale, pero es cuándo, do es cómo, doko, dónde, dore, cuál, dochira, por dónde, dona, lo mencioné hace un momento, significa de qué tipo, doshite, ajá, por qué, y los demás no los hemos visto, pero eventualmente se supone que vamos a ver todos. Y bien, ya para irnos vamos a revisar unos 8 pares de diálogos muy cortos para compararlo con el japonés coloquial en algunos casos. Muy bien, entonces vamos a escuchar estos enunciados y yo les digo qué quiere decir. Bien, algunos ya los podemos entender. Bien, el primer par dice, 1、何時ですか？ 9時です。 bien, ¿qué quieren decir? Bien, Nanji desu ka? Kuji desu. Ujú, ¿qué quiere decir? ¿Qué hora es? Y son las 9. Sí, perfecto. Muy bien. Después el siguiente también lo pueden traducir. 2、今何時ですか？ 4時。 Bien, ¿qué es lo que dijeron? Ima significa ahorita. Entonces, ima nanji desu ka? ¿Qué es? ¿Qué hora es ahorita? Sí, ¿qué hora es ahorita? Y le contestan yoji, o sea, Son las 4. son las 4. Bien, pero si se fijan hay una diferencia con el par anterior. ¿Cuál es? No tiene el des. Ajá, la respuesta no tiene el des. Ajá, bien, y eso es porque en japonés coloquial el des se quita, ¿sí? En el equivalente en coloquial de des es da, entonces podría decir yoji da, son las 4, pero también puedo quitar el da y nada más simplemente decir yoji y es correcto, ¿sí? Entonces aprendimos dos cosas. El coloquial de des es da y de plano se puede quitar y no pasa nada. Muy bien, el siguiente par dice, 3、何時に寝ましたか？ 11時半ぐらいです。 bien, nanji ni nemashita ka? Bien, nemashita, ¿qué tipo de palabra es? ¿Un verbo? Un verbo, ¿y en Pasado. qué tiempo? En pasado, exactamente. Bien, nemashita, ¿alguien recuerda qué quería decir? Dormir. Dormir, entonces, nanji ni nemashita ka? Ni se utiliza para marcar el tiempo, ni tiene muchos usos. Aquí estamos viendo uno. Bien, el marcar la hora en punto. Entonces, nanji ni nemashita ka? ¿Qué quiere decir? ¿A qué hora te dormiste? ¿A qué hora te dormiste? Y la respuesta, yuichiji han gurai desu. Ajá, han quería decir y media, entonces, yuichiji han gurai desu. Ajá, gurai quiere decir alrededor de, entonces, yuichiji han gurai desu. ¿Quiere decir? Como a las 11. Sí, como a las 11:30. Ajá, como a las 11:30. Bien, después la 4. Ajá, testo va, nanji kara desu ka? Kara, ¿qué quería decir? Desde. Desde, muy bien. Entonces, testo, ajá, del inglés test, examen. Testo va, nanji kara desu ka? ¿Cómo lo traduzco? ¿Desde qué hora es el examen? ¿Desde qué hora es el examen? Yuji kara desu yo. Quiere Desde las decir 10. desde las 10. Muy bien, exclamación. Bien, después pongo el siguiente diálogo. Kyou wa nanichi desu ka? ¿Cómo lo traduzco? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Muy bien, ¿qué día es hoy? Bien, y la respuesta es Shigatsu tsuitachi desu. Y esto si lo escuchamos o vemos nada más la transcripción en Romaji, podríamos no entender qué quiere decir, pero si vemos cómo está en kanji, sí lo entendemos. Muy bien, Shigatsu tsuitachi. Bien, aquí tenemos 4, un kanji, uno y otro kanji. Este es el kanji de luna y este es el kanji de sol. El kanji de luna se utiliza para marcar los meses y el kanji de sol para los días. Entonces, nada más viendo esto, ¿qué fecha creen que sea? 1 de abril. Sí, 1 de abril. Muy bien, 1 de abril. De hecho, la clase pasada les había pedido que se aprendieran este vocabulario.
que era el vocabulario para fechas. Entonces se iban a aprender domingo, lunes, martes, todos terminaban en yobi. Veían los meses, que eran los números que ya conocían, más gatsu. Bien, ichigatsu, enero, nigatsu, febrero, etcétera. Si el día primero de mes se dice tsuitachi, que es completamente diferente a lo que conocemos de manera regular, que pensaríamos, uno y luego el kanji de día, entonces ichinichi. No, pero ichinichi significa un día. El primer día del mes sería tsuitachi. Bien, después 2, futsuka, 3, mika. Bien, y ustedes van a decir, pero estos números nunca los habíamos visto, y es porque estos son números nativos de Japón. Los números que nosotros ya vimos que son ichi, ni, san, shi, go, roku, en realidad son números que los japoneses tomaron del chino. Y esa es la serie china, la serie china. Los japoneses además tenían sus números nativos, y esos los vamos a ver la siguiente clase. Esos números eran de otra serie. Si ustedes han escuchado hitotsu, futatsu, mitsu, esos son los números nativos del japonés. Y aparecen aquí. Futsu significa 2 en japonés nativo. Mi significa 3 en japonés nativo. Yo significa 4 en japonés nativo. Itsu es 5 en japonés nativo. Y una diferencia importante que había entre los números japoneses y los chinos es que la numeración china era decimal y la numeración japonesa era vigesimal. Bien, en el mundo, básicamente, las civilizaciones dijeron cómo vamos a organizar nuestros números, y unos dijeron vamos a organizarlos en unidades de 10. Entonces nuestras unidades son 10, 100, 1000 y millón, son de base 10. Pero otras civilizaciones dijeron nosotros vamos a utilizar de 20 en 20, entonces nuestras unidades van a ser 1, 20, 400, 8000, lo cual es un poco raro para nosotros, pero en realidad lo hicieron muchas civilizaciones. Los mayas, por ejemplo, tenían su base 20, y los japoneses originalmente tenían también su base 20. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos 20 dedos, contando los de los pies. Y los que eligieron la numeración decimal, utilizamos también los dedos, pero nada más los de la mano, y esa es la más popular en la actualidad. Muy bien. Entonces, por eso, si ven los días de la semana, perdón, los días del mes, vemos que, ¿cómo se dice día 20 del mes? Hatsuka. Hatsuka, que es algo completamente irregular de todos los demás. Esto es de lo poquito que sobrevivió de la antigua numeración japonesa, que era vigesimal, que para el día 20 se utilizan una palabra en específico, porque tenían una palabra en específico para hablar del número 20. Así como nosotros tenemos unidad para el 10 y el 100, ellos para el 20. Muy bien, pero esto ya está muy, muy, muy esotérico. Muy bien. Entonces, les había pedido que se aprendieran, además, una canción. ¿Sí pudieron escucharla? Bien, como los números para los días del mes son muy irregulares, entonces hay que aprendérselas de memoria, y aprendérselo con una canción puede ser útil. 1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日。Kyoba, hablando de hoy. Ahora sí. Nanyobi, bien, ¿qué día? Bien, si se fijan, esto está en coloquial. Esto en formal se diría, Kyoba, nanyobi desu ka? Y le contestan, suiyobi da yo, que también es coloquial. Si recuerdan, les dije que desu se decía da. Bien, entonces, suiyobi da yo es el coloquial de suiyobi desu yo. Bien, entonces, ¿hoy qué día es? ¿Hoy qué día de la semana es? Es miércoles. Suiyobi da yo. Muy bien. Después, ahora sí pregunta el cumpleaños. 7、誕生日はいつですか？ 8月20日です。 Bien. Tanjoubi wa itsu desu ka? El cumpleaños, itsu, es una palabra interrogativa que estamos viendo apenas hoy. Significa cuándo. Tanjoubi wa itsu desu ka? Y contesta, 8 gatsu 20 desu. O sea, 20 de agosto.
El 20 de agosto. Muy bien. Y lo último. 8. 銀行は何時から何時までですか？ Bien, gingo es banco. Entonces, ginko wa nanji kara nanji made desu ka? Kara, desde, made, hasta. Nanji, ¿qué hora? Entonces, ginko wa nanji kara nanji made desu ka? Quiere decir, ¿Desde qué hora hasta qué hora abre el banco? sí, está el banco, sí, literalmente. Y contesta, 9時から3時までです。 sí, ¿qué quiere decir? De las 9 a las 3 en punto. Sí, de las 9 a las 3 en punto. Muy bien. Entonces, aquí ya nos adelantamos un poco a lo que vamos a ver con lo que sigue. Aquí ya vimos cómo se pregunta el cumpleaños. Ajá. Tanjobi wa itsu desu ka? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Y después se dice el mes y luego el día. Aquí dice Hachigatsu Hatsuka desu. Ajá, el 20 de agosto. Muy bien. Y ya para irnos, ahora sí, la tarea. Bien, ya como que empezamos muy lento y ahora ya estamos, siento que viendo muchísimas cosas, muy pronto. Si ustedes me dicen que vamos demasiado rápido, vemos un poquito menos de cosas y repetimos lo que ya habíamos visto. Entonces, sería bueno que me dijeran si vamos bien, si ya se perdieron, si vemos menos cosas, si vemos más. Sería bueno que me comentaran. Y el día de hoy se queda de tarea ya terminar por fin de ver. Hay 46 símbolos básicos y ya nada más nos faltaban ver los últimos 5. Los últimos 5 que nos faltan ver son ha, hi, fu, he, ho. Y van a ver cómo se trazan y van a ver que si aquí le ponemos ten, estos 2 puntos se vuelven ba, bi, bu, be, bo. Y van a ver las palabras que utilizan ba, bi, bu, be, bo. Y también van a ver que si le ponen un circulito se vuelven pa, pi, pu, pe, po. Y van a ver palabras que terminan con pa, pi, pu, pe, po. Y ya con eso terminamos la primera columna de la tarjeta de kanji y también la segunda. Entonces ya estamos prácticamente del otro lado. Ya lo que nos faltan ver son algunas 3 cuestiones adicionales, pero ustedes ya sabrían leer lo básico. Y ya para que quede muy claro que ya no sabemos los 46 símbolos básicos, vamos a hacer un ejercicio de caligrafía. Bien, en japonés hay un poema que utiliza todas las sílabas del idioma. Eso tiene un nombre, se llaman pangramas. ¿Qué es un pangrama? Un pangrama es un enunciado que utiliza todas las letras de un idioma. Eso significa pangrama. Pan, todo, grama, letra. Pangrama que utiliza todas las letras. Si ustedes alguna vez se han metido a Windows a ver las fuentes y hacen doble clic en una, les va a aparecer un enunciado que tiene todas las letras del español y dice algo así como la cigüeña era feliz comiendo kiwi o una cosa así. Es un enunciado rarísimo, pero que se pone porque tiene todas las letras del español. Y cada idioma tiene algún pangrama, que es un enunciado con sentido que tiene todas las letras de un idioma. Bien, el pangrama del japonés es un poema muy antiguo de la era Heian, del que se escribió en algún momento entre el siglo VIII y el siglo XII de nuestra era. Este poema tiene todos los kana y por lo tanto ustedes ya lo podrían escribir. Hay un par de detalles, como que este poema todavía utiliza 2 kana que ya no existen, que ya se dejaron de utilizar y que la lectura tiene cuestiones ortográficas del japonés antiguo. Es un poema viejísimo, entonces utiliza ortografía viejísima y vocabulario viejísimo y gramática viejísima. Pero las personas que aprenden caligrafía con pincel hacen este ejercicio de escribir este poema que se llama Iroha. Bien. Iroha literalmente quiere decir hablando de los colores. Iro significa color y este ha es la partícula wa. Y así como nosotros tenemos ABC, hay algunos japoneses que utilizan Iroha como ABC. Por ejemplo, en lugares muy tradicionales, los asientos de un teatro, por ejemplo, la fila de hasta enfrente no es la fila ABC, sino es la fila I, la fila RO, la fila
ja, la fila ni. Entonces, i es el 1, ro es el 2, ja es el 3 y así. Pero eso es una exquisitez. Este poema ustedes ya lo pueden escribir. Aquí, si bajan el PDF de la tarea, lo pueden imprimir y pueden llenar las casillas. Como ya les comenté, tiene todos los kana que ya revisamos, más otros 2 que ya están aquí porque no los vemos porque ya no existen, pero ya podrían ustedes hacer este pangrama. Entonces, sería muy bonito que ustedes hicieran este ejercicio de trazar, de escribir el poema Iroha, le tomaran fotografía y me lo compartieran. Y así ya quedaría ahí como la prueba de que ustedes ya saben escribir los 46 kana, los 46 hiragana que hemos revisado. Entonces, les encargo muchísimo que sí hagan esta tarea. Sí me gustaría muchísimo y también que lo hagan por ustedes porque ya es la primera meta que tenemos, ¿no? Ya puedo escribir el poema Iroha porque ya me sé los 46 kana que revisamos. Y después lo pueden pegar en el refri de, miren, para que vea toda su familia, miren, ya sé escribir los 46 kana. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, entonces nos vemos el próximo domingo.